antes de Cristo, el general chino Sun Tzu escribió lo siguiente: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en 1000 batallas. Y hoy queremos aplicar un poco de su consejo y queremos conocer un poco a nuestro enemigo y conocernos un poco a nosotros mismos y algunas otras cosas que van a ser muy necesarias para que salgamos triunfadores en muchas batallas. Porque como hemos visto la semana pasada, tú eres parte de una guerra espiritual. Tú estás en una guerra espiritual. Ahora, no malinterpretes, no te toca a ti derrotar a Satanás y al reino de las tinieblas. Eso ya lo hizo Dios en Jesucristo. Nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 15, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, hablando de Cristo en la cruz. Dios ya ha vencido, ya ha derrotado, ya ha hecho un espectáculo público de todos los poderes de las tinieblas. Esa era una tradición romana, que cuando ganaban una batalla, los derrotados tenían que entrar en un desfile, en una procesión vergonzosa de derrotados. Y dice que Dios ya los exhibió a todos los poderes de las tinieblas, habiendo conquistado, habiéndolos vencido en la cruz de Jesús. Pero te toca a ti y me toca a mí estar firmes y resistir los ataques continuados de este enemigo vencido, porque él todavía sigue andando, buscando a quien devorar, buscando causar problemas con todos sus compatriotas, ¿verdad? Satanás se conoce en la Biblia como el acusador de los hermanos. Satanás es un engañador, es un tentador de los cristianos, es un atacante. Jesús dice que es un ladrón y es un asesino. Entonces, tú no eres nada frente a él y a todas sus huestes malignas. Aquí, como hemos leído, descritas con repetidas expresiones que resaltan sus diferentes poderes, fuerzas y su malicia, su malignidad. Aquí los ha descrito como los principados, como las potestades, como los poderes o los gobernantes de las tinieblas de este mundo. Contra ellos tenemos batalla. Las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Satanás y todas sus huestes son nuestros oponentes en esta guerra espiritual. Pero Dios ya los ha conquistado. Pero sí nos toca a nosotros resistir los ataques, las tentaciones, los engaños, las mentiras, las acusaciones que nos van a arrojar cuando nos atacan. Una canción antigua escrita por Martín Lutero en el siglo XVI, que se llama Castillo Fuerte, menciona el poder del enemigo de esta manera. Castillo fuerte es nuestro Dios, es lo que dice la canción, pero está reconociendo el poder del enemigo. Y como Dios es el único, y gracias a Dios, Él es castillo fuerte y Él nos dará la victoria. Pero menciona, por armas deja ver su astucia y su poder, hablando de Satanás. Por armas deja ver su astucia y su poder, cual Él no hay en la tierra.
Por eso, dice Pablo aquí en el pasaje que hemos leído, que te valgas de la armadura que Dios te ha provisto en esta batalla. Porque es tu única esperanza. Porque, bueno, la verdad es que no somos nada frente al poder del enemigo. Pero la armadura que Dios da es perfectamente idónea para esta batalla. Para que salgamos triunfadores en 1000 batallas. Es perfectamente idónea y más que adecuada para nuestra defensa en esta batalla. Para que al final, habiéndolo hecho todo, podamos estar firmes contra los ataques del enemigo. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en una de las características principales de nuestro enemigo, que es la de ser un engañador, la de ser un mentiroso. Es una de sus tácticas más antiguas y más eficaces. Y aquí vemos que en nuestra armadura lo primero que se menciona es nuestra defensa contra esta característica del enemigo. Es el cinturón de la verdad. Él es engañador. Nosotros nos tenemos que ceñir con la verdad. Y para ceñirte bien con este cinturón, tienes que primero entender las tácticas de tu enemigo. Tienes que entender su naturaleza y sus tácticas. Segundo, tienes que prepararte para hacerle frente. Tienes que prepararte para hacerle frente. Y luego, pues, tienes que mantenerte firme. Tienes que mantenerte firme. En Efesios capítulo 6, versículo 14, hemos leído lo que escribió Pablo. Y Pablo está bajo custodia de una guardia romana. Él tiene las 24 horas del día a varios soldados romanos, porque él está preso frente a él. Entonces él observa constantemente la armadura que tienen los soldados romanos, y es la que él describe aquí. Y pone la armadura en el orden en que un soldado se armaría. Empieza poniéndose su cinturón, su cingulum militare, en latín, en español, cinturón militar. Es lo primero que tiene que ponerse el soldado para ceñir su túnica, ¿verdad? Y para conectar después su coraza, y para también colgar sus armas de filo. Lo primero que tiene que ponerse el soldado antes de su coraza, antes de todo lo demás, tiene que ceñir su túnica con el cinturón militar. Y Pablo nos dice en Efesios 6:14, estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. Pablo nos dice que lo mismo para nosotros. O sea, Pablo no está tan preocupado en la armadura de los romanos. Eso no es su punto. De hecho, él no se enfoca mucho en eso. Él está enfocado en la armadura espiritual, ¿sí? Él menciona la armadura de los soldados romanos para darnos una imagen, para entender que estas armas sirven en la batalla que tenemos. Son eficaces, pero su enfoque no es la armadura romana, sino la armadura de Dios. Así que lo que digo es que no se pierdan los detalles de que, entonces, ¿cómo la verdad es algo de cuero que ponemos y cuáles serían los broches? No es el punto. El punto es que la verdad es la primera cosa que necesitamos para prepararnos para la guerra espiritual. No podemos armarnos con las otras cosas si no nos hemos ceñido con la verdad. Es lo que este es el punto de partida. Tenemos que ceñirnos con la verdad para poder estar firmes contra las acechanzas del enemigo.
Entonces, primero, si vamos a ceñirnos con la verdad y vamos a alistarnos para esta guerra, tenemos que entender las tácticas de nuestro enemigo. Entonces, vamos a volver al principio de la historia, Génesis capítulo 3, y vamos a leer lo que hace nuestro enemigo la primera vez que aparece en las Escrituras. Génesis capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo 1. Sabemos que Dios ha creado el universo, los cielos y la tierra, todo lo que hay en ellos. Ha creado al ser humano, hombre y mujer, y ha declarado que todo es bueno sobremanera. Todo es muy, muy bueno. No hay pecado, no hay muerte, no hay enfermedad, no hay nada de lo malo que nosotros ahora vivimos. Pero llega nuestro enemigo y vamos a ver su táctica. Dice: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Nos dice en Apocalipsis 12:9 que esa antigua serpiente es Satanás, el acusador de los hermanos. Dice: y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? Está sembrando duda acerca de la palabra de Dios. ¿Dios realmente dijo eso? Eso no tiene sentido. ¿Por qué Dios diría algo así? Sembrando duda, algo que todavía hace. Esta es una táctica del enemigo. ¿Por qué Dios diría eso? Y empezamos a dudar. ¿Con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho: no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe. Él tiene argumentos y sabiduría. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos de usted, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Sembrando duda acerca del carácter de Dios. Que Dios no es realmente bueno. Que Dios no está interesado en el bien de ellos. Que Dios les quiere retener placeres que serían buenos para ellos. El enemigo está sembrando su engaño, sus semillas de engaño. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Y ahí entran todos los problemas que tenemos ahora en el mundo. Porque el ser humano decidió rechazar el dominio de Dios sobre ellos e ir por su propio camino, influenciados por nuestro enemigo que siembra engaño. Él va a usar sus tácticas para hacernos cuestionar la palabra de Dios. A veces es en la boca de otra persona que nos dice: ¿Dios realmente dice eso? ¿Dios dice que ustedes no pueden hacer tal cosa? O, bueno, la ciencia ya dice esto y tú me estás diciendo que tú crees lo que dice ese libro. Ese libro fue escrito por hombres imperfectos y luego copiado durante cuántos siglos. O sea, ¿tú crees lo que dice ese libro en lugar de lo que dicen
los científicos y los psicólogos y todo lo demás. Y empezamos a cuestionar, a dudar, a decir, bueno, ¿realmente Dios dijo eso? ¿Verdad? Ahora, no estamos diciendo que no debemos profundizar en lo que Dios ha dicho, ¿verdad? La palabra de Dios es perfecta, pero nuestra comprensión actual de ella nunca lo es. Siempre tenemos que ir conociéndola más y más, ¿verdad? Pero dudar de la palabra de Dios ya es otra cosa. Dudar del carácter de Dios revelado en esta palabra es otra cosa también. Y son las cosas que Satanás hace para hacer tambalear a personas que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 8 versículos 41 a 44, Jesús está hablando con los líderes religiosos de los judíos, los líderes, o sea, los pastores de los pastores del pueblo de Dios. Y en el versículo 41, ellos le han dicho que, dice, ustedes hacen las obras de su padre, dice Jesús. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, me amaría, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso. Conoce a tu enemigo. Es mentiroso y el padre de la mentira. No es solamente mentiroso nuestro enemigo, él es el padre de la mentira. Esta es su táctica más antigua y una de sus más eficaces para hacer tropezar y caer personas que han puesto su fe en Jesús. Y para engañar a otros, porque en este pasaje estos líderes religiosos que conocen las escrituras, iba a decir mejor que yo, mejor que nosotros, espero que nosotros las comprendamos más correctamente, pero en cuanto a cuánta información ellos sabían de las escrituras, ellos podían citar libros completos de la Biblia. Ellos dedicaban su vida solamente a enseñar la palabra de Dios y ellos dicen que Dios es su Padre y Jesús les dice, ustedes son engañados por otro, el que realmente es su Padre. Ustedes piensan que Dios es su Padre, pero su Padre es otro. O sea, puede haber personas que dicen que sirven a Dios y que conocen a Dios y que sea completamente lo contrario. Fue el caso de ellos. No todos los que dicen conocer a Dios le conocen, no todos los que enseñan la Biblia conocen a Dios. Podemos pensar en diferentes sectas, podemos pensar en diferentes grupos que enseñan la misma Biblia, pero de otra manera, y Jesús tendría palabras semejantes para ellos. No estoy hablando de puntos pequeños, diferencias de interpretación. Estoy hablando de los que enseñan algo distinto acerca de quién es Jesús
y cómo se llega al cielo. Entonces, Satanás puede engañar a las personas para que piensen que son salvos y nacidos de nuevo cuando no lo son. Y lo hace de muchas diferentes maneras. De repente están creyendo en su bautismo y no en Cristo. De repente están creyendo en una iglesia y no en Cristo. De repente están creyendo en sus propias obras y obediencia a la palabra de Dios y no en Cristo. Estas personas no son salvas según la palabra de Dios. La única manera de ser salvo es por gracia, por medio de la fe en Jesús. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No hay otro camino. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Satanás, nuestro enemigo, engaña a personas acerca de la salvación. Y también él usa las falsas enseñanzas para desviar a los creyentes en Cristo. En 2 Corintios 11, versículos 3 a 4, estamos conociendo las tácticas y la naturaleza de nuestro enemigo. Es engañador, es mentiroso y es muy bueno en lo que hace. Dice en 2 Corintios 11, 3, Pablo está escribiendo a los corintios, los creyentes, y dice, temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Pablo dice, estoy preocupado. Pablo dice, no hay otro Jesús, no hay otro evangelio, no hay otro espíritu que los que hemos predicado y enseñado y que ustedes han recibido. Pero ustedes están yendo tras personas que están enseñando otras cosas. Y Pablo dice, temo que están siendo engañados por la serpiente. En el versículo 14, Pablo dice, claro, estas personas vienen predicando la verdad supuestamente. Dice, no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces Pablo dice, claro que sus sirvientes, los que le sirven, se van a disfrazar de ministros de justicia. Claro que se van a ver bien, se va a escuchar bien, todo va a parecer muy agradable, porque Satanás no entra muchas veces diciendo que es un engañador, un asesino que quiere destruir. Él viene diciendo que es un buen ángel de Dios y que él está enseñando la verdad. Y él va a citar la Biblia, igual que lo hizo con Jesús en la tentación en el desierto. Satanás le citaba versículos bíblicos a Jesús para hacerle caer. Y Jesús respondía con la verdad de la palabra de Dios. No solamente con versículos, pero con su verdadero significado, con la verdad de lo que dice la palabra. Entonces, ese es nuestro enemigo. Ese es nuestro enemigo. Ahora, ¿cómo nos preparamos para hacerle frente a este enemigo que se mete en con sus engaños, sus mentiras,
nos puede hacer dudar o trata de hacernos dudar de la palabra de Dios? Bueno, lo que Pablo nos dice es que como el soldado romano tenemos que ceñirnos de la verdad. Ceñirnos de la verdad. Jesús dice en Juan 8, 31 y 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad es la que nos hace libres, y la verdad viene a través de la palabra de Cristo, la palabra de Dios. En el capítulo 17 del mismo libro de Juan, cuando Jesús estaba orando en el desierto la noche antes de ser crucificado, él oró al Padre y le dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la que nos revela, la que nos enseña, la que nos corrige en cuanto a lo que es la verdad. Nosotros tenemos que someternos siempre a la palabra de Dios. La autoridad para un creyente no es en última instancia su pastor el que está enseñando la palabra, sino la palabra misma. Yo me tengo que someter a esta palabra. Si la palabra me muestra que estoy mal en algo, yo tengo que corregir. No tengo que, ¿verdad? Esto no lo puedo cambiar. Yo estoy sometido a la palabra. La palabra es la verdad. En los Salmos, Salmo 119, que habla de la palabra de Dios, todo un salmo hermoso. Dice en el versículo 160: la suma de tu palabra es verdad, y eterna cada una de tus justas ordenanzas. La palabra de Dios es verdad. Dice Pablo en 2 Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios. Es lo que es el aliento que ha salido de la boca de Dios. Que esta Biblia es algo que Dios ha hablado. Pedro nos dice que estas no son palabras humanas, sino que hombres santos fueron llevados por el Espíritu Santo cuando escribían estas palabras. Son las palabras de Dios mismo. Entonces, aquí es donde nosotros encontramos y aprendemos lo que es la verdad. Y tenemos que ceñirnos con esa verdad, porque Satanás y sus huestes y las personas que siguen la corriente de él, que son todas las personas que no han conocido al Señor Jesús, van a estar desviándonos, van a estar haciéndonos dudar, van a hacernos cuestionar lo que la palabra de Dios dice. Pero la palabra de Dios es la verdad y tenemos que ceñirnos de esa verdad. Ahora, el cinturón no es propiamente una arma, o sea, no le golpeas al enemigo con el cinturón, ¿verdad? Pero el cinturón es lo primero, o sea, el soldado no se puede armar hasta no ponerse el cinturón primero. Tiene que ponerse el cingulum militare para ceñir su túnica, para no estar tropezando con la túnica cuando tiene que correr y cuando tiene que hacer todos los movimientos. Tiene que tener libertad de movimiento, y todo eso viene a través de esto. Entonces estamos hablando de una manera de prepararnos
para la batalla. Un soldado, y Pablo lo sabía, pues un soldado romano cuando se sentaba y se iba a relajar un rato, se quitaba el cinturón. Cuando volvía a ceñirse con el cinturón, se estaba preparando para la acción. Tenía que estar listo, tenía que estar alerta. Nosotros tenemos que estar siempre ceñidos con la verdad. Estamos hablando de armadura espiritual. Esta no podemos quitarnos ni cuando nos relajamos, ¿verdad? Hasta cuando estamos relajados, nosotros tenemos que estar armados en lo espiritual. O sea, de vacaciones tenemos que estar ceñidos con la verdad. Porque no vamos a creer que el enemigo no nos va a tratar de mentir y engañar y hacer tropezar en ese momento, ¿no? Siempre tenemos que estar preparados espiritualmente para mantenernos firmes contra los ataques del enemigo. Siempre tenemos que estar preparados. Es una expresión clásica de la de ceñir sus lomos. Así se expresaba en los idiomas antiguos, porque llevaban ropas como túnicas y cosas así, y si uno tenía que correr o hacer cualquier actividad física, era como nosotros nos pondríamos una ropa atlética, nos pondríamos un short o algo, ¿verdad? Ellos pues no tenían variado ropaje, entonces lo que tenían que hacer era ceñirse. Es como ponerse la ropa atlética o militar o lo que sea. Tenían que ceñir todas esas telas que están así caídos para no tropezar. Y es una expresión que significa prepárense para la acción. De hecho, así se traduce muchas veces en nuestras Biblias. Por ejemplo, Jesús menciona cuando va a compartir la parábola de las 10 vírgenes que estaban esperando las bodas y todo, y tienen sus lámparas. Él dice: tengan siempre sus lámparas encendidas y siempre ceñidos los lomos. O sea, ten siempre la ropa atlética puesta. Es lo que Jesús está diciendo. Y se traduce correctamente, ¿verdad? Estén siempre preparados. Porque nosotros no nos ceñimos los lomos, no lo entendemos, pero estén siempre preparados. Y Pedro dice a los creyentes: por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Lo que dice es: ciñan los lomos de su entendimiento. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es que cuando nos ponemos el cinturón de la verdad, cuando nos ceñimos con la verdad, estamos preparándonos, estamos alerta, estamos listos, y es algo que se pone una vez por todas, nunca se quita. Tenemos que estar siempre ceñidos con la verdad. Entonces, eso es más o menos cómo es que nos vamos a preparar. Ahora, hay otras armas que Dios tiene para nosotros. No es solamente la verdad, pero comienza con la verdad. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Entonces, ya conocemos a nuestro enemigo y su táctica, que es el engaño y la mentira. Ya sabemos cómo prepararnos para hacerle frente, que es ciñéndonos con la verdad, abrazando la verdad, aferrándonos a la verdad, que la verdad sea algo que no se nos pueda quitar. Es algo que es apretado, está con nosotros, la verdad, siempre, la que recibimos de la palabra de Dios. Entonces, por último, ¿qué es lo que nos dice en Efesios? Bueno, al principio del versículo, Efesios 6:14, dice: estén pues firmes, estén firmes. Esto es cuando el soldado ya se pone para pelear. Como cuando suena la campana y el boxeador entra, ¿verdad? Entre las rondas él está sentado, pero cuando toque la campana, él está listo. Y nosotros tenemos que estar firmes
tenemos que estar firmes. Tenemos que saber que vienen ataques engañosos, de mentiras, y nosotros tenemos que estar firmes. La semana pasada, por ejemplo, de hecho, en mis mismos apuntes con los que prediqué la semana pasada, había otra parte de la hoja donde yo estaba nomás. A veces las personas escribimos en un diario, un journal, pensamientos, ¿sí? Y yo estaba ahí escribiendo, porque a veces así me expreso con el Señor. Y estaba escribiendo: Señor, me hallo creyendo las acusaciones del enemigo, de que tú no me amas. Ya. Y ahí estoy escribiendo que yo sé que su amor es eterno, que su llamamiento y sus dones son sin arrepentimiento, etcétera, etcétera. Pero yo lo sé con la mente, pero a mi corazón le está costando creer que Dios me ama. A veces llegamos a sentir que Dios nos tolera, ¿verdad? Dios nos soporta porque lo tiene que hacer, porque ya tomó la decisión de salvarnos. Si pudiera volver atrás, de repente cambiaría esa decisión, pero como ya tomó la decisión de salvarnos, pues ya somos de su familia. ¿Qué va a hacer? No sé si has llegado a sentirte así a veces. Si Jesús dice que hay que perdonar 490 veces, 70 veces 7, tú dices, ¿y esa vez no habrá sido 491? Creo que he pecado una vez más de lo que Dios permite. Creo que he cruzado la línea por tan grave que he pecado, o tan repetidamente que he pecado contra el Señor. Bueno, Satanás es el acusador de los hermanos. ¿Qué es lo que él va a hacer? ¿Cuáles son las semillas que él va a estar sembrando en esos momentos cuando la has regado otra vez? Él nos va a estar diciendo que Dios ya no nos quiere ver. Dios es santo. ¿Cómo nosotros nos vamos a atrever a acercarnos a Dios? O sea, después de todo lo que Él ha hecho por nosotros, peor. Si éramos grandes pecadores antes de conocer a Cristo, cuánto peor cuando ya hemos sido perdonados y con todo lo que el Señor, y a sabiendas ahora lo hemos hecho. Estás en una batalla espiritual. Tienes un oponente cuya táctica y naturaleza es engañarte acerca del carácter de Dios. ¿Cómo vas a saber si Dios todavía te ama y te perdona? Solamente por lo que dice Dios en su palabra. Cuando el hijo pródigo regresó a casa, él le pidió al padre, su plan era pedir al padre, permitirle estar en, el lugar donde duermen los sirvientes. Él quería ser un sirviente de su padre. Apenas pensaba que su papá permitiría eso, él no lo sabía. Pero el papá le dijo, no. El papá ni le dejó terminar de hablar cuando corrió, le abrazó, le besó con lágrimas y empezó a llamar a todos los sirvientes a que le vistan con la mejor ropa, que le pongan el anillo familiar otra vez, que tenga la autoridad de un hijo, ¿verdad? Que maten el ternero engordado, que hagan fiesta porque su hijo había regresado a casa. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos durmiendo en el cuartel de los sirvientes porque sentimos que Dios no nos quiere en su casa? Dios no nos quiere
en su mesa. Tal vez hasta que podamos arreglar nuestras vidas, o tal vez hasta con eso tampoco. Tenemos que ceñirnos con la verdad de la palabra. Es la única manera de luchar. Yo he tenido en esta semana, que creer y creer y creer y creer y creer la palabra de Dios. Porque si solo mirara las circunstancias o mis propios defectos y errores y todo lo que quieras, yo tendría que concluir que yo no sirvo como hijo de Dios. No sé si te has sentido así alguna vez o de repente ahorita. Porque te llegas a dar cuenta que no puedes cambiar, sigues haciendo lo mismo. Pero lo que tienes que saber es que lo que Dios dice es que Él te ama y te perdona y te quiere en su casa, te quiere en su mesa, te ha hecho hijo porque ha querido. Escuché esta canción esta semana y me gustó bastante porque creo que expresa un poco acerca de esta idea, este intercambio entre lo que nosotros hacemos y somos y lo que el Señor ha hecho y es, y de poder ceñirnos con esa verdad y no escuchar las mentiras del enemigo, sino poderlas vencer creyendo la verdad. Vamos a mirar esta canción y quiero que reflexionen en su propio corazón acerca de estas cosas. Look what you've done. How could you fall so far? You should be ashamed of yourself. So I was ashamed of myself. The lies I believed, they got some roots, they run deep. I let them take a hold of my life. I let them take control of my life. Standing in your presence, Lord, I can feel you digging all the roots up. I feel you healing all my wounds up. All I can say is hallelujah. Look what you've done. Look what you've done in me. You spoke your truth into the lies and let my heart believe. Look at me now. Look how you made me new. The enemy did everything that he could do. Oh, but look what you've done. Suddenly all the shame is gone. I thought I was too broken, now I see you were breaking new ground inside of me. Standing in your presence, Lord, I can feel you digging all my roots up. I feel you healing all my wounds up. All I can say is hallelujah. Look what you've done. Look what you've done in me. You spoke your truth into the lies and let my heart believe. Look at me now. Look how you made me new. Oh yeah.
es el testimonio de una persona que se ha ceñido con la verdad. Y nunca serás libre de esas mentiras y de esos engaños del enemigo que has creído si no crees y te ciñes con la verdad. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a poder creer lo que tú dices acerca de nosotros, a creer que nuestra deuda ha sido pagada completamente y voluntariamente de tu parte, que tú quisiste perdonarnos, que cuando nos salvaste ya sabías lo que íbamos a hacer y nos salvaste porque quisiste salvarnos a pesar de todo, Señor, porque tú nos amas, nos has escogido para ser adoptados como tus hijos, amados, tu tesoro, Señor, tan valioso, no por lo que seamos nosotros, sino por lo que tú nos has hecho. Y gracias, Señor, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a creer tu verdad y a ceñirnos con ella para poder estar listos para hacer frente a todo lo que el enemigo traerá en nuestra contra. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor los ayude a creer la verdad del amor que Dios nos tiene. Que Dios les bendiga. Gracias.